Último bloque de Ojo con los Medios. Ahora nos vamos a meter en temática de derechos humanos, porque esta semana se conmemora y se recuerda a los detenidos desaparecidos en todo el mundo. Es la Semana Internacional justamente del Detenido Desaparecido. En América Latina y en muchos países del mundo se sigue reclamando por verdad, memoria y justicia. Este es un reclamo que no tiene fin, que no debe parar. Los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro continente, desde Guatemala, México, hasta la Argentina, durante las dictaduras militares, básicamente con el impulso de Estados Unidos, su Escuela de las Américas y el Plan Cóndor, han dejado cientos de asesinados, torturados, desaparecidos, detenidos, muchísimos de ellos que no han retornado y por eso se sigue reclamando justicia. Muchos de los militares y civiles responsables de crímenes de lesa humanidad, de genocidios, continúan caminando libres por las calles. Ojo con los Medios quiere ser un espacio en el cual las denuncias de derechos humanos, los reclamos de memoria y verdad y justicia sigan vivos. Por eso lo reclamamos en todos los países de América Latina, incluido en Bolivia. Mañana la Asociación de Familiares y Detenidos de aquí de Bolivia organiza un encuentro en la COP. Quiero, por favor, querido Wilson, que pongas en pantalla el póster. Aquí está, esta es la convocatoria, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ASOFAM, y la Central Obrera Boliviana, la COB. En la Semana Internacional del Detenido Desaparecido realizan el taller Hacia una Comisión de la Verdad. El lugar va a ser en el auditorio de la COB, en la calle Pisagua, esquina Ingavi. Esto es el viernes 29 de mayo de 2015, entre las 14 y las 20 horas. Estaría bueno que si podés te acerques. Es una jornada importante, es una semana importante y Bolivia tiene que ir hacia esa Comisión de la Verdad para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad. Recordemos, hay cientos de desaparecidos, los casos muy emblemáticos, los asesinatos de Luis Espinal, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de trabajadores, de obreros, de mujeres, amas de casa, de todo orden, y eso es por lo que se sigue luchando, por verdad, memoria y justicia. Uno de los casos emblemáticos es el de Monseñor Romero, que esta semana fue beatificado. Él fue asesinado por escuadrones de la muerte en El Salvador, un cura de origen oligárquico, pero que ante las injusticias que vivía El Salvador fue eligiendo la opción por los pobres. Fue asesinado un 24 de marzo de 1980 y miren lo que decía esta tapa del diario La Opinión de El Salvador en la época sobre Arnulfo Romero. Fíjese cómo los medios de comunicación, y por eso estos ojos con los medios, demonizaban y generaban matrices de opinión basadas en cosas casi delirantes. Ahora cuando veas esta etapa vas a ver por qué te lo digo. Miren, ahí vemos el diario La Opinión. Harán exorcismo a Monseñor Romero. Preocupan actitudes sospechosas del arzobispo. Piden por salvación de su alma. Mentes diabólicas dirigen a Monseñor, que se encuentra poseído por el espíritu del mal. Aunque usted no lo crea, esto no es una fabulación, esto es un medio de comunicación, un diario, que publicó esto en la época porque Monseñor Romero estaba a favor de los pobres, había elegido la opción por los pobres e increíblemente de esta manera lo difamaban, de esta manera se organizaban operaciones de prensa para tratar de esta manera a un mártir de la causa de los pobres como Arnulfo Romero. Vamos a ver la siguiente nota, es de la agencia francesa y tiene que ver con justamente con la beatificación de Monseñor Romero. Marisa Martínez es una ferviente seguidora de Monseñor Romero. El salvadoreño murió por órdenes del gobierno de su país que le consideraba demasiado izquierdista. 35 años después y tras una gran oposición de la Iglesia Católica, desde este sábado será beato. Pero Marisa también carga con un pesado fardo. Su hermano Roberto D'Aubuisson fue quien mandó matar al clérigo. Yo no guardo rencor tampoco. Si Monseñor
estoy segura ha perdonado esto, pues perdonado, yo lo perdono. Sin embargo, como nadie ha pedido perdón, ¿verdad? Más bien niegan que participaron en ello. El cuerpo del arzobispo yace en esta cripta de la capital del país. Quien al principio fuera un párroco discreto y conservador se terminó convirtiendo en el defensor de los pobres en los años 70, denunciando así la represión del gobierno. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado mientras oficiaba misa en la capilla de este hospital. Su muerte encendería la mecha de inicio de una guerra civil que duró 12 años. La directora del hospital recuerda el impacto cuando escuchó la noticia en la radio. Ya vivíamos un momento de violencia, de tristeza, de inseguridad. Y con la muerte de Monseñor, sin saberlo, se sentía un ambiente inexplicable, como de desolación, de tristeza. La beatificación de Romero estuvo paralizada durante décadas por las facciones más conservadoras de la Iglesia Católica, algo que cambió con la llegada al trono de San Pedro del Papa Francisco. Nadie fue condenado por el asesinato, aunque la Comisión de la Verdad de la ONU señaló a los culpables. Algunos, como el defensor del pueblo en el país, señalan que el gobierno se esconde tras las leyes de amnistía. Eso es una posición, me parece, que no tiene asidero jurídico suficiente y que me parece más una posición política de los operadores del sistema de justicia y de los fiscales generales de favorecer la impunidad en el caso de Monseñor Romero. Conocido como la voz de los sin voz, Romero ha dejado un poderoso legado a lo largo de toda América Latina. Con su beatificación queda a solo un paso de convertirse en santo, pero la justicia por su asesinato puede tardar más. Bueno, 2 días antes, por grupos paramilitares, aquí en Bolivia, supuestamente ordenados por García Meza y Arce Gómez, fue torturado, salvajemente torturado Luis Espinal, quien también era un cura de los pobres, cineasta, crítico de cine, quien estuvo al lado de las luchas obreras mineras, junto a las mujeres que hicieron la huelga de hambre contra la dictadura de Banzer, un tipo impresionante que también merece el trato de Arnulfo Romero y te merece ser santificado. Acordate, viernes 29 de mayo de 14 a 20 horas en el auditorio de la COB, la SOFAM y la COB van a hacer un taller para que se imponga una comisión de la verdad aquí en Bolivia. Esperemos que así sea. Estás convocado y nos despedimos con esta autobiografía de Lucho Sanpueblo de Luis Espinal, donde él mismo cuenta su historia de vida. Son unos minutos largos, los vamos a dejar hasta que nos vayamos. El gusto de saludarte, mi nombre es Mariano Vázquez, esto es Ojo con los Medios y verdad, memoria, justicia. Nací en 1932, en Manresa, una ciudad pequeña. En aquel momento tenía 45.000 habitantes. Ahora debe tener más, por supuesto. A mis 17 años empecé a estudiar para jesuita. Dentro de los jesuitas hice estudios de literatura clásica, la literatura que ahora me resulta completamente inútil. Más tarde, en una universidad eclesiástica, en la Facultad de San Francisco de Borja, en Sant Cugat de Vallès, Barcelona. Estudié de 1955 a 1956, un año. Estudié filosofía y obtuve una licenciatura con la tesis. El título, El problema del mal. En 1964 estaba ya metido en el cine, en la biblioteca de Delmiro de Aralt. Allí leí intensamente todo lo clásico que se había escrito sobre cine. Eisenstein, Pudovkin, Kakawa, De Siga, Bertov, etc. Antes de irme a estudiar cine a Bérgamo, en Italia, había hecho un recorrido por otras escuelas de cine en Europa. Estuve en la Escuela Oficial Madrid. La verdad no me interesó. Colaboré en calidad de crítico cinematográfico en la revista Resena, que se edita en Madrid. Continué colaborando hasta 1968. Al terminar el trabajo en Bérgamo, volví a España, sin otra perspectiva que presentarme en la televisión y pedir trabajo. Adicionalmente fui miembro de dirección de varios cineclubs. Mirador, por ejemplo, para profesionales y universitarios. Secuencia, que era un club juvenil, en Barcelona.
Trabajé bastante en este sentido, formando nuevos críticos, organizando debates, etc. Fui también responsable de los medios de comunicación social para los jesuitas de Cataluña. En 1968 me vine a Bolivia para enseñar periodismo en la Universidad Católica. Ya me había interesado antes del tercer mundo. Yo sabía que se estaba instalando la televisión en Bolivia. Cuando Genaro Prata fue a España y escuchó hablar de mi interés por ir a Bolivia, me buscó y me propuso esto de la Universidad Católica. Esa fue mi tarea básica durante los 2 años. Mientras tanto, escribía críticas de cine, participaba en cineclubs. El cargo que ocupaba en la U Católica era de subdirector del Instituto Superior de Ciencias y Técnicas de la Opinión Pública X. Entre 1970 y 1971 fui guionista, realizador y productor de los programas semanales de televisión, Los Grandes Momentos de la Historia del Cine, y también Actualidad Cinematográfica. También traté de hacer un programa que se llamaba Atalaya, pero que alcanzó solo un número. Se trataba de un semanal informativo. No duró más porque surgieron problemas, llamémosle de financiación. Simultáneamente, ¿cómo no ocuparme de En Carne Viva? Programa pequeño, sin el suficiente presupuesto, pero que quise orientar de una manera similar a Cuestión Urgente. Pero habían serios problemas económicos. Todo se rodaba en negativo y jamás veíamos un filme copiado. Su difusión en televisión se hacía en negativo, invertido en el tubo de la televisión. Hicimos 6 o 7 números de estos. Por ejemplo, hablamos de la prostitución, la droga, la violencia, etc. Y justamente fue por este último que nos echaron de la televisión boliviana. En 1971 estuve también como codirector de Radio Fides. Tuve ese cargo justo el 21 de agosto, en que Banzer dio su golpe de Estado. Y recuerdo que describía en ese momento el golpe de Banzer. Lo hice en catalán. Des que sóc a aquest país no hi ha hagut cap govern que hagi durat un any. A l'agost, en concret a la pau el dia 21, els estudiants armats i també els miners es van enfrontar amb l'exèrcit. Cap a la 1 de la matinada, jo juntament amb un company meu, el pare Alegre, vam anar fins i tot al dipòsit de cadàvers, a veure els morts, a veure si trobàvem la nostra gent de casa. Otro programa que hice sobre los estrenos semanales se llamaba Recordando Films, a partir de una música de cine cualquiera. Trabajé también en ese tiempo en Última Hora, como articulista de la página editorial. Fue del 71 al 74. Desde 1968 hasta la fecha, no he dejado de hacer mis comentarios semanales en Presencia, sobre los filmes que se estrenan en La Paz. Desde entonces también he dado muchos cursillos de cine. ¿Qué debe hacer la crítica de cine en Bolivia? Tengo una concepción liberal de la crítica. Hago la suposición que mis críticas se leen después que las películas comentadas se han visto. Hay mucha gente que me acusa que mis críticas son excesivamente politizadas, que hablo más de política que de cine. En realidad, no tengo ningún esquema preciso para hacer la crítica que hago, pero considero que el cine es un vehículo de ideas y que a la gente le meten ideas que refuerzan las ideas del sistema. Yo creo que la función de la crítica es ayudar al espectador a mostrarle ciertos contenidos implícitos que lo bombardean constantemente. Personalmente, a mí también me encanta toda la parte formal del cine, el lenguaje, sus posibilidades, etc. Me maravilla y me sorprende que estemos todavía en el lenguaje verbal y que no se haya descubierto aún la importancia de la imagen aquí. En ningún nivel de la enseñanza oficial existe cine como materia o como recursos de otras materias. Por lo menos con todo el trabajo que se ha venido realizando en estos años,
hemos logrado que el cine sea considerado con seriedad.